Muy buenas, mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Dicen los grandes defensores a ultranza, o es un argumento que oigo mucho entre los defensores, digamos, recalcitrantes del automóvil eléctrico, que la situación actual respecto a los cargadores de los coches es parecida o equivalente a cuando antaño teníamos los primeros automóviles en el mercado y el mundo estaba con todas las gasolineras por construirse, por fabricar una red de lugares donde repostar, ¿no? Y a mí me parece que este es un error de concepto, es un error básico de entre otros muchos errores que cometen los defensores del automóvil eléctrico simplemente por quererlo promover a toda costa sin pensar en beneficios, desventajas, sin tener un análisis realista del asunto, ¿no? Dejando al margen, repito por tercera vez, si el automóvil eléctrico es apropiado o no, si es una buena idea, no es una buena idea, si es la solución de movilidad del futuro, que probablemente todas estas cosas lo son. Es un vehículo muy interesante, es un vehículo absolutamente sencillo y que tiene una serie de ventajas absolutamente rotundas de cara a pensar en el asunto de la movilidad, ¿no? Pero el hecho de que expreses o expliques también las dificultades o los problemas que puede haber, que son serios, no implica que estés en contra del automóvil eléctrico, ¿no? En este canal yo creo que hay más de una docena de vídeos donde he ido expresando las ideas, pero sobre todo argumentando los conceptos que creo clave para una futura movilidad basada en la movilidad eléctrica, en el vehículo eléctrico. Eso no me posiciona, aunque algunos lo quieran ver así, como alguien que está en contra del coche eléctrico, sino más bien con una posición realista y no vender motos, vender humo o promover algo por el simple hecho de promoverlo porque te guste, ¿no? No es esa mi función ni mi misión aquí. Al margen de eso, volvemos a ese famoso argumento en el que las redes, digamos, de recarga de baterías de los coches eléctricos serían equivalentes a las redes de recarga de los automóviles de combustión cuando en la década de los 10, hace en definitiva 10 años, el automóvil comenzó a fabricarse en masa. Bueno, ese es un error de concepto fundamental. Es un error de concepto, yo creo, porque básicamente ocurre una cosa al margen de que es verdad, que hay que crear una red de recarga de baterías, y es que el automóvil eléctrico, toda la problemática del automóvil eléctrico se reduce a dos cuestiones: la batería del coche y su tecnología y la red de recarga de los coches. Y ya está, eso es el automóvil eléctrico, esa es la clave y esos son los problemas más o menos grandes que hay que superar para hacer que el parque móvil se electrifique. La cuestión es que lo que no es cierto es que estemos en una situación equivalente, porque en aquellos tiempos la industria del automóvil se estaba desarrollando. El siglo XX ha sido el siglo del automóvil, podríamos decir, y del petróleo. Entonces, en los tiempos actuales, el mundo se mueve en automóviles, las personas se mueven en automóviles, en vehículos. Tenemos unas redes tremendas de carreteras y el mundo está lleno de coches. ¿Por qué os explico esto? Bueno, porque también las personas, los humanos, tenemos una percepción del automóvil concreta. Y es que el automóvil también está muy ligado, digamos, a una filosofía de vida en la que prima la libertad de tener un producto, un artefacto con el que puedes ir a donde quieras, a la hora que quieras y sin ningún tipo de limitación, ¿no? Y el combustible que usas, el petróleo, digamos que tiene la ventaja competitiva de que tiene una densidad energética tremenda, es un recurso natural, es un depósito de energía que el Sol nos ha regalado durante millones y millones o miles y miles de años. Eh, y lo estamos utilizando pues a toda máquina, ¿no? Con las consecuencias como sabemos que eso tiene. La cuestión es que la percepción que tenemos del automóvil de combustión es la percepción de un vehículo que nos permite movernos con total libertad. Y la gran pregunta que hay que hacerse es si la mayoría de la gente va a estar dispuesta a pasarse a un automóvil eléctrico, si eso supone una serie de problemas o perjuicios respecto a un automóvil convencional, entre comillas. Ahí es a donde derrapan los defensores del automóvil eléctrico, pensar que por el hecho de que ellos son militantes, son creyentes, están felices con su coche eléctrico, están felices con cargarlo en un enchufe convencional y necesitar 18 horas o 32 horas para cargar la batería entera, si es que la necesitan, o hacer que el viaje dure el doble porque no tienen dónde cargarlo a día de hoy. Bueno, pues es el mal del experto, que se suele decir, es decir, pensar que porque tú tienes unas ideas, todo el mundo tiene que tener las mismas ideas que tú, y eso no es así, y ahí es a donde derrapan los defensores del coche eléctrico. La implementación masiva del automóvil eléctrico movido exclusivamente por baterías va a ser mínima o va a ser un fracaso si no hay una red de recarga de las baterías lo suficientemente potente y amplia como para que el automóvil eléctrico, si bien no tenga una equivalencia con un automóvil convencional, el futuro nos dirá si por asuntos de contaminación, si por asuntos de movilidad, por asuntos de restricciones, pues al final el coche acabará siendo otra cosa de lo que es hoy en día. Eso no lo sabe nadie. Desde luego en las grandes ciudades está claro que va por ahí el camino, más hacia el automóvil compartido, etcétera, etcétera. Sobre el tema de compartir vehículo y demás, también podríamos hablar largo y tendido sobre la economía, digamos, colaborativa.
que también es una economía de la miseria, pero esa es la parte, digamos, medio vacía del vaso que nadie quiere hablar, en lo que se refiere a los tecno-optimistas, ¿no? Que todo lo ven fantástico y maravilloso. Pero bueno, eso no me voy a desviar por ahí sobre asuntos de nuevas movilidades, porque en definitiva todo el que tiene dinero y la posibilidad de permitírselo no comparte su coche con nadie, tiene su coche en propiedad, que es lo que nos gusta, y vamos a donde queremos, cuando queremos. Y hoy en día eso con un automóvil eléctrico es prácticamente imposible. Entonces, toda esta reflexión viene al hecho de que vivimos en una sociedad del automóvil. No estamos en los inicios de la industria del automóvil, cuando estaban las gasolineras por construir. Además, os digo que el que necesitaba viajar con su coche viajaba, le bastaba con llevar 2 bidones en el maletero o atados al vehículo para poder recargar su vehículo donde quisiera, cosa que no puede ocurrir con un automóvil eléctrico. Por contra, el automóvil eléctrico tiene la gran ventaja que allá donde hay un punto de electricidad existe la posibilidad de recargar el coche. Entonces, lo más lógico, y aquí, como digo, estoy deslizando ideas que yo creo que he ido contando en vídeos durante 15 vídeos del canal, pero si no los habéis visto, esto va a ser un buen resumen, y si los habéis visto, pues hacemos un resumen y llegamos a unas conclusiones. Lo más lógico es que el automóvil eléctrico se cargue en casa. Los seres humanos, aproximadamente un tercio del día, o un poquito menos, o un cuarto, tenemos que descansar, tenemos que dormir, y lo suyo es que cuando estamos apagados, estamos en modo off, la recarga de nuestra batería está en modo on, y estemos cargando nuestro coche en casa y en la calle. ¿Cuántos cargadores eléctricos hacen falta para que nuestro coche esté siempre disponible para poder hacer nuestras necesidades diarias? Bueno, pues aquí hay muchos matices también que contar, ¿no? Pero en los países en los que se toman en serio esto se habla prácticamente de un cargador por una unidad familiar. Es decir, que cada unidad familiar que tiene automóviles en casa, recordad que en España más o menos hay un coche por cada 2 personas, es decir, que si en una casa hay 2 personas o más, ya hay un automóvil o más automóviles. Al final prácticamente tendría que haber un cargador por cada unidad familiar. Eso es lo que dicen los ingleses, que son los que quizás están tomando más en serio esto, junto con los franceses, hablando de grandes países europeos. Podríamos hablar también de países más pequeños, que tienen además problemas muy grandes de densidad de población, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que si tenemos que poner docenas de miles de cargadores para que los vehículos eléctricos sean equivalentes, eléctricos puros, a los automóviles convencionales, tenemos un problema en España muy importante, y es que tenemos una estructura social y de vivienda cuasi soviética. ¿Qué quiere decir eso? Que así como en Inglaterra prácticamente el 80% de la población vive en vivienda unifamiliar, en España es al revés, prácticamente el 70% de la población vive en pisos. Vivimos en bloques de pisos, sobre todo en ciudades, y prácticamente el 35-40% de la población vive en casas o unifamiliares, un poquito menos del 40%, pero es que si nos vamos a coches, prácticamente el 80% de los coches que hay en España, que son más de 25 millones, están en la calle. Entonces, ¿qué pasa si queremos electrificar el parque móvil? Bueno, pues tenemos el problema de cómo lo hacemos con esta estructura de viviendas y esta estructura social. Por supuesto, no todos los coches circulan todos los días, no todos los coches necesitan toda la carga de la batería completa para movernos, pero, de nuevo, una de las ventajas competitivas del automóvil es que el asunto de la carga de la energía está aislada, está despejada de nuestro cerebro, porque ese problema está resuelto con la red, infraestructura que tenemos ahora mismo de recarga de petróleo. Para que esto funcione de una manera masiva, tenemos que tener una infraestructura parecida, pero en la red de recarga eléctrica. Así que, a mi juicio, y con esto doy un salto en la reflexión, la idea de que los políticos se dediquen ahora, que es alucinante, a primar los vehículos eléctricos subvencionándolos con el dinero que se saca del impuesto al diésel, a mí me parece un error. No voy a entrar ya en cuestiones de ideologías políticas, porque no es un objeto de este canal, pero desde luego es tremendo que a estas alturas de la película del vehículo eléctrico alguien piense que es una manera de promover la movilidad sostenible hacer que las rentas más bajas paguen por la compra de vehículos eléctricos, que es un vehículo con un coste ahora mismo medio alto o alto. Y en los próximos años va a seguir siendo así. No vamos a tener vehículos eléctricos de menos de 18.000 euros hasta dentro de por lo menos un lustro. En ese tiempo, la mayoría de personas que no se pueden permitir un coche nuevo y un coche eléctrico, si es que le satisface sus necesidades de movilidad, pues van a estar pagándole a los que sí que se pueden permitir un vehículo eléctrico o un vehículo eléctrico, un híbrido de rango extendido, parte de la compra de su vehículo. Está muy bien que se subvencione. O sea, si me dices el huevo o la gallina, ¿qué es mejor? ¿Subvencionar coches eléctricos o puntos de carga? Pues yo te diría que son, lógicamente, las dos cosas. Pero los recursos son limitados. Lo único que no es limitado en este mundo es la estupidez. Entonces, como los recursos son limitados, a mi juicio, yo lo que recomendaría es gastar el dinero en crear infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, aunque estén infrautilizadas. ¿Por qué prefiero que se gaste el dinero en infraestructuras de recarga que en subvencionar coches eléctricos? Pues muy sencillo, porque la oferta que tenemos hoy en día de coches eléctricos es muy limitada, y además son coches costosos. Pero no solo eso, sí, ya sé que están saliendo muchos vehículos eléctricos nuevos y en los próximos años van a salir, pero va a seguir siendo
en términos globales, una oferta inferior y más pequeña que la del resto de vehículos híbridos, alternativos, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, muchas veces también muchos no se dan cuenta de que los vehículos eléctricos que se venden en España vienen la mayoría de Asia o de Estados Unidos en el caso de Tesla, y son vehículos que además se fabrican por cupos, porque es que tenemos un gran tapón, y esta va a ser la tercera parte de la reflexión. Mucha gente quizá no sabe que, por ejemplo, el Nissan Leaf actual, que es un gran éxito de ventas y es un coche ideal para moverse en ámbito urbano, está todo vendido ya en 2018, se han quedado sin producción. Están ahora trabajando para la segunda parte de la producción ya con el nuevo modelo, con la nueva batería más potente. Y es muy probable que en el futuro haya cupos con los coches eléctricos. Y estos coches eléctricos, aparte de los que nos vienen de Alemania, que no son tantos, vienen la mayoría de Asia. Están en la otra parte del mundo y en nuestro país, España, tampoco es que sea uno de los mercados más importantes para ellos. ¿Cuántos coches eléctricos van a venir? ¿Cuánto va a tener que esperar la gente para comprarlos? Sí, de nuevo, tenemos militantes. Hay gente que está dispuesta a esperarse 3-4 años a que le cambien las características de su coche, bla, 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 no importa, perfecto. Pero ¿es esa la mentalidad y la forma de actuar y de pensar de la mayor parte de la población? Pues la respuesta es que no. En los próximos años, la introducción de los coches eléctricos va a seguir siendo un goteo, entre otras cosas porque, y esa sería una cuarta parte en la reflexión, la tecnología de las baterías, estamos, digamos, en la generación 1 de las baterías. Tenemos las celdas con las baterías de litio, que básicamente tienen unas limitaciones importantes en cuanto a la hora de poder fabricar paquetes con una densidad energética muy grande. Y es que en Europa no tenemos una puñetera fábrica de baterías importante. Es que las baterías de los coches eléctricos, ¿a dónde se fabrican? Pues se fabrican en Japón, con tecnología japonesa, con tecnología coreana, Samsung. En Japón hay unas cuantas marcas, como sabéis, con LG y Panasonic a la cabeza, pero también hay más, como Hitachi y otras muchas más. Y luego Estados Unidos, que realmente con Tesla lo que tiene es un acuerdo para fabricar baterías con Panasonic. Pero es que justamente la mayor parte de las baterías, incluso por ejemplo las de una marca como BMW, las está fabricando una empresa china. ¿Quién fabrica las baterías de los coches eléctricos? Y realmente, ¿dónde está el mercado de los coches eléctricos? Pues está sobre todo en China y un poquito en Estados Unidos. La industria europea del automóvil, en tanto en cuanto no ha considerado que el vehículo eléctrico vaya a ser masivo hasta un plazo de entre 5 y 10 años, masivo me refiero pues a estar con unas penetraciones de mercado en eléctrico puro por encima del 10%, del 15%, ha renunciado un poco a la lucha tecnológica por la fabricación de las baterías ahora mismo con el estado del arte, digamos, en la generación 1. Podríamos decir que la industria del automóvil europea pues está trabajando e investigando o intentando ponerse al día para incorporarse a la segunda generación, que van a ser las baterías de estado sólido, que llegarán más o menos allá en 2025, en los inicios. Mientras tanto, como digo, todo esto se tiene que resolver el asunto de la infraestructura de recarga de los vehículos para poder utilizar el automóvil eléctrico de una manera que se acerque a la de un automóvil convencional. Por eso, en mis previsiones, creo que el automóvil eléctrico puro, que no electrificado, es decir, todos los tipos de hibridaciones, hasta 2030 realmente no va a tener un mercado suficientemente importante como para ser considerado como tal. Eso no quita que vaya a crecer exponencialmente y que vaya a crecer mucho en los próximos años. Bueno, y esto me lleva ya al final de las reflexiones a hacer una última reflexión precisamente sobre la tecnología de las baterías. Y es que, ¿qué va a pasar con las baterías en el futuro? O sea, los automóviles eléctricos que vamos a comprar, hay una barrera hoy en día que está entre las 80 y los 100 kilovatios hora de capacidad de acumulación de energía. ¿Los vehículos eléctricos del futuro van a tener más carga de batería? Bueno, para empezar, es importante decir o es importante saber que cuanto peor es la infraestructura de carga de la batería, más importante es tener una batería grande en un automóvil eléctrico por cuestiones obvias, porque el que tenga un coche eléctrico hoy en día sabe perfectamente los problemas que hay para cargar. Y es que no solo se trata de poner puntos de carga, se trata que en los puntos de carga haya varios surtidores, varios dispensadores de electricidad, porque pasado mañana, cuando en lugar de uno haya dos, como las recargas no pueden ser muy rápidos o suficientemente rápidas de momento, se van a crear cuellos de botella grandísimos. Ese sería un gran problema, ¿no? Por no hablar también de la infraestructura, de hacer llegar mucha más potencia de electricidad cuando haya grupos de viviendas que lo necesiten. Pero bueno, eso lo dejamos porque ya es un tema del que he hablado suficientemente. Me falta hablar del asunto de las farolas también, que es muy divertido. La cuestión es que hay otra pregunta, una reflexión interesante, que es si los coches eléctricos del futuro van a tener baterías mayores que las que tenemos ahora. Y la respuesta es no. Al menos así opina el responsable técnico de Jaguar Land Rover, que recientemente hizo unas declaraciones muy curiosas, muy interesantes, en las que hablaba que habíamos llegado al pico de tamaño de las baterías con baterías de entre 90 y 100 kilovatios hora. Y que en el futuro las baterías de los automóviles eléctricos iban a ser más pequeñas.
¿Cuál es el motivo principal por el que este señor presume que el futuro de las baterías de los coches eléctricos sean más pequeñas? Pues justamente porque vamos a tener una infraestructura de carga mucho más potente, más importante, y ya llevar una batería grande en el coche no va a ser tan necesario. Llevar mucha batería en el coche hoy día de hoy, además, es un lastre, es totalmente digamos, eficiente desde un punto de vista energético, pero al margen de eso, se supone que en el futuro, cuando las infraestructuras de recarga, cuando Dios sabe cuándo ocurra, estén mucho más desarrolladas, los vehículos eléctricos van a tener capacidades de baterías de entre 60 y 75 kilovatios hora. No vamos a ir mucho más allá, según este señor, que es, como digo, el director técnico de Jaguar Land Rover, responsable del desarrollo del I-Pace, entre otros. La cuestión es que más o menos podríamos decir que el kilovatio hora, el precio de la batería, el coste de la batería está reduciéndose en torno a un 10% anual, y la densidad energética de la batería está aumentando un 5% anual. Esto supone que en el futuro, si sumamos esos dos factores más que la batería se va a reducir, lo que podemos tener con tres factores favorables es batería más pequeña, batería con mayor densidad energética, paquete más pequeño, y batería con un coste de generación de kilovatio hora de acumulación energética más pequeño, pues tenemos una reducción importante del coste del vehículo eléctrico. Eso choca un poco también con el hecho de que ya se está desarrollando la próxima generación de baterías, que son las de Estados Unidos. Entonces, ¿hasta qué punto va a seguir esta evolución de desarrollo, de descenso de costes, que viene sobre todo dado por el aumento de la producción de baterías, por el aumento de la demanda en China, en Estados Unidos y en algunos países europeos? Bueno, pues todo eso está por verse. Cómo se relacionan todos estos conceptos, pero en todo caso eso es muy positivo para que el automóvil eléctrico se popularice, en tanto en cuanto van a ser mucho más baratos, en tanto en cuanto las baterías van a ser más pequeñas, van a tener menos capacidad, pero también van a tener un menor tamaño físico por el aumento de la densidad y menor peso, lo cual también es una muy buena noticia. Como además se va reduciendo el coste de producción, lo que cabe creer es que en el plazo de entre 5 y 10 años un automóvil eléctrico pueda llegar a costar la mitad de los 35 o 40.000 euros que puede llegar a costar uno con una batería decente de 65 kilovatios hora para arriba, ¿no? Bueno, pues esta es una reflexión muy interesante, y eso me lleva de nuevo a terminar con la reflexión inicial, que es: si no tenemos una infraestructura de recarga lo suficientemente grande, potente, accesible y que funcione bien, va a ser imposible que el desarrollo del automóvil eléctrico sea masivo. Lo he venido defendiendo en este canal se hizo famoso justamente por una reflexión parecida, la cara oculta del coche eléctrico, una reflexión, un vídeo que quizá requiere una explicación de cómo lo hice, para que la gente sepa también un poco el trabajo que hubo detrás de ese vídeo, y lo sigo sosteniendo. Entre el huevo y la gallina, para mí a día de hoy es más importante tener una infraestructura de recarga y desarrollarla y promover su desarrollo, que además eso puede generar empleo directo aquí, cosa que fabricar baterías y fabricar automóviles eléctricos de momento cero, que además van a venir con cupos, como os estoy diciendo, por el asunto de que vienen de muy lejos y que son fábricas que fabrican para todo el mundo. La cuestión es que yo prefiero que esas redes de recarga estén ya, aunque estén infrautilizadas, porque mientras se desarrollan, que va a llevar mucho tiempo, llegarán en un lustro los automóviles eléctricos que cada vez empiecen a ser más accesibles y puedan tener más compradores potenciales. Y cuando esa gente vea que hay una red de recarga lo suficientemente importante, se acabará comprando su coche. Mientras tanto, los coches eléctricos se comprarán como segundo vehículo o como tercer vehículo en una familia, los comprarán los militantes, los comprarán los taxistas o aquellos profesionales o personas que en su día a día, que yo conozco gente que ya lo hace, pues saquen o crean que tienen una ventaja importante con el automóvil eléctrico. La ventaja de que en el automóvil eléctrico se gasta mucho menos dinero en cargar y en moverte en tu movilidad es cierta, pero también hay que tener en cuenta el mayor coste de adquisición. Al margen de que el coste de adquisición fuera así, esa gran ventaja que algunos también venden de que moverse en un automóvil eléctrico es muchísimo más barato, es cierto, pero olvídate de eso dentro de una década o del tiempo que haga falta para que el vehículo eléctrico se masifique, porque al final nos freirán a impuestos, acabaremos pagando lo mismo, y la única manera que nos quedará de poder cargar los vehículos eléctricos a un precio bueno, razonable, será tener tu tarifa plana en tu casita. Y para que eso ocurra, tienes que tener un cargador en tu casa, y para que eso ocurra, pues tienes que hacer los trámites necesarios, pero pasado mañana, si a todos nos da por querer cargar nuestros coches por la noche, pues habrá una serie de problemas que os he explicado de manera sobrada en este canal y que veremos cómo se resuelven. La gran cuestión, y lo que a mí me preocupa, es que se está haciendo un plan, se está desarrollando de una manera masiva, se debate, se analiza, se crea un plan de infraestructura gigante desde el lugar de la generación de la energía eléctrica hasta el punto de consumo. Pues de momento no. Y por eso mi opinión es más bien pesimista, y mi opinión más bien es que vamos hacia un colapso o un caos, o por lo menos vamos hacia una serie de problemáticas que tendrán que estallar para que los que mandan y dirigen la economía pues tengan o tomen conciencia de la necesidad de cambiar todo esto, ¿no? Con todos los retos que os he dicho que implica nuestro país. Así que mientras tanto, pues estaremos aquí muy atentos a ver qué pasa y a intentar explicaroslo de la mejor manera posible. Espero que esta reflexión, así un poco 360 grados, dando una vuelta al asunto,
os haya resultado lo suficientemente interesante y seguimos hablando de este asunto que es apasionante en próximos vídeos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y hasta la próxima.